Hola, soy Frank Moreno, amante de las historias de fracaso que se convirtieron en éxito. Bienvenido a mi podcast y ya que estás aquí me gustaría compartirte algunas herramientas y experiencias que te ayuden a alcanzar tus metas. Quién sabe, tal vez ya algún día me cuentes tu historia. Hola, bienvenido una vez más a mi podcast. Este episodio está muy acogedor para mí, me encantaría que estuvieras aquí acompañándome con una tacita de café, pero bueno, espero que estés cómodo ahí donde estás. Yo tengo una chimenea aquí a mi derecha, me llega el calorcito, tal vez ya estás escuchando cómo van quemando las brasas y afuera está muy frío, pero aquí adentro está bien acogedor con la chimenea. Y precisamente la chimenea me inspiró para hablar hoy de storytelling, el gran poder que tienen las historias para poder transmitir, para poder dar una idea y que ésta quede mejor en tu receptor, ¿no? Y es que nosotros empezamos a contar historias desde nuestros antepasados, desde los cavernícolas, imagínate. Es cuando hacían las fogatas y se reunían alrededor de las fogatas a contar historias. Entonces, nuestro cerebro está programado para aprender mejor con historias gracias a eso. Así está en nuestra genética, quedó escrito, porque durante cientos de años hemos evolucionado como humanidad contando historias alrededor de una fogata. Y me imagino que alguna vez tú estuviste con la familia en alguna fogata, en alguna chimenea, contando historias de terror o simplemente recordando algunas anécdotas, ¿no? Y esos momentos que tienes seguramente son muy agradables. Bueno, al menos tengo un par de momentos o varios momentos alrededor de una fogata. Creo que todos hemos esto y es una experiencia muy bonita. Por eso, hoy entendemos mejor las cosas si todo va acompañado de una historia. Y eso es el poder del storytelling. Las marcas se han dado cuenta de la importancia de esto, entonces lo que procuran es sí hacer un comercial, sí generar publicidad, pero siempre contándolo a través de una historia. De hecho, yo creo que las mejores campañas no son las que hacen publicidad, sino las que te cuentan una idea, ¿no? O las que te cuentan una historia. Las historias son la mejor forma de atrapar y de envolver a tu espectador. Yo no tenía idea de qué era hablar en público. Jamás, mucho menos de qué se trataba de hablar historias. Pero una de las cosas que requiere que sepas y domines muy bien el poder platicar una historia es pararte frente a un escenario para que puedas captar la atención de tu público. Y el chiste es que yo no sabía, y yo tenía alrededor de 17, 18 años, cuando un día por la mañana en la escuela yo estaba muerto de preocupación por mis exámenes finales y ahí estaba en un rinconcito pensando en qué iba a hacer. Y la prefecta sabía perfectamente en qué estaba pensando yo porque yo terminaba de platicar con ella. Me vio tan preocupado y a ella se le ocurrió una idea y me hizo una propuesta que no pude resistir. Me dice: Frank, te propongo lo siguiente. Si tú vas a concursar al Premio Nacional de Oratoria del Bachillerato Anáhuac, nosotros te exentamos los exámenes finales. Y yo, cabrón. Pero yo nunca había hablado en público y mucho menos sabía dar un discurso, ¿no? Es algo que yo nunca había hecho. Y además faltaban 30 días para este concurso. Yo no sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer, pero dije, ¿qué más pierdo? La prefecta me dice: Frank, no tienes que ganar. Solo si vas a participar, ya estás. Dije, bueno, perfecto. Acepté y me metí en un rollo porque yo no tenía ni idea de qué hacer, pero dije, si voy a ir a concursar, no voy a ir a ser el oso. O sea, tengo que hacer mi mejor esfuerzo y hacer el mejor papel representando a la escuela. El chiste es que acepté, entonces ya tenía 30 días para prepararme. Regreso a mi casa en la tarde y le platico a mi mamá: oye, mamá, fíjate que pues voy a participar en un concurso nacional. ¿Qué? ¿Y cuándo es? Es en 30 días. ¿Cómo crees? Sí, mamá, es que de esto depende que me echen la mano para mis exámenes. Y se empecé a reír y me dice: está bien, pues yo te apoyo. Y me dijo: hoy mismo vamos a empezar para ver quién te puede apoyar. Porque no tenía ni idea. Entonces, lo primero que pensé es, bueno, pues mi mamá me va a llevar con un maestro de oratoria, un gurú, un entrenador de personas que hablan en público o alguien que tiene mucha experiencia, ¿no? Y me dice: acompáñame. Me subo al coche
y me lleva con una persona, yo le llamo mi amigo el viejo barbón de la montaña, un Renato Rondolini se llama, una gran barba blanca. Y me dice, ¿qué pasó, amigo? Y ya le explico que pues iba a concursar. Yo no sabía por qué mi mamá me estaba llevando con él, porque en realidad él es un sacerdote salesiano, digo, es un gran orador, porque yo siempre que lo escucho digo, él es un TED Talker, pero bueno, no es alguien que va y concursa. Entonces yo dije, al final, es un sacerdote que me puede enseñar. Pero para la sorpresa, él me dio los mejores consejos que he aplicado y gracias a eso creo que estoy hablando en este momento, porque gracias a él agarré la confianza que tengo hoy para poder hablar, para poder expresarme, porque es algo que yo no hacía antes. Y él me queda viendo y me dice, lo primero es que debes de ser coloquial. A las personas les gusta que hables como persona. Déjate de palabrerías y sé tú. Sé tú, habla normal, no busques impresionar con palabras rebuscadas. Lo segundo es, si tú logras hacer reír y hacer llorar en un mismo momento, ya te los ganaste. Si tú puedes hacer esta montaña rusa de emociones en un mismo momento, los tienes en la bolsa. Y lo tercero que me dijo es, siempre deja un reto al final. O sea, cuando alguien se vaya de verte, de platicar contigo, déjales un reto. Esas tres cosas me enseñó, me lo dijo de una forma, híjole, que me encantaría explicarles las palabras, pero el resumen es este, que me quedaron muy grabados estos tres puntos, el ser coloquial, el hacer reír y hacer llorar en un mismo momento y dejar un reto al final. Y yo todavía como que no comprendía muy bien el por qué, pero esos tres consejos para mí fueron clave. Empecé a armar mi discurso, el de entrada, y el segundo maestro con el que mi mamá me llevó era con un viejito que se llamaba Kimura, y él era un maestro de canto. Y el profesor Kimura, yo no, o sea, ya lo ubicaba, ya lo había escuchado, pero cuando entro a la casa de él, me estaba esperando en un piano de estos de madera viejos, muy bonito, y me dice, párate al lado, él estaba sentado y toca la primera tecla, tan, y me dice, Dido, do, tan, do, y así me tuvo, do, re, y me hacía seguir, y yo no entendía nada, yo estaba hasta molesto porque dije, ¿qué chingados me trajo mi mamá acá? Si yo tengo que ir a hablar en público, no tengo que ir a cantar. Y después fui entendiendo que la razón por la que me había llevado con él era para aprender a modular mi voz. Y también para aprender a abrir el diafragma. Eso es algo muy importante porque me dijo, al momento que estés parado tú dando un discurso, y si no tienes un micrófono, debes de poder llegar hasta la última persona con tu voz sin gritar. Y por eso es lo importante de poder abrir el diafragma y de poder hablar fuerte sin gritar y llegar hasta el último espectador cuando no tienes un micrófono. Y él me enseñó a modular la voz, también algo de postura, y estos dos fueron mis grandes maestros. Ellos dos me dieron la suficiente confianza para poder pararme y al final fui, hice lo que pude. Digo, éramos alrededor de 200 participantes, quedé en tercer lugar, creo que fue pues bueno para mí, para no haber participado nunca en nada de eso. Y sobre todo lo que gané fue la confianza de empezar a hablar en público, de empezar a estructurar. Y creo que cuando te metes a esto, si tú estás pensando en querer hablar en público, pues bueno, lo primero que debes de tener es confianza en ti mismo, porque a partir de la confianza ya lo demás es mejorable. Ahora sé que hay más cosas que tienes que hacer para captar la atención, el poder del storytelling. No solo al momento de parar en público, sino al momento de hacer una idea para una marca, de hacer una campaña, de que no sea nada más hacer publicidad del producto, sino que tenga algo detrás, ¿no? Una plática debe de ser divertida y qué mejor si la cuentas a través de una historia. Porque cuando tú logras hacer eso, cuando tú logras contar el mensaje que quieres dar a través de una historia, lo vuelves entretenido. Y tú puedes dar información de valor y a la vez divertir a tu audiencia. El dar información de valor no está peleado con en que tu contenido sea entretenido. Entonces, el reto que tenemos ahora es poder dar información, pero a la vez que sea entretenida. Una historia, además, debe de tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Son los tres pilares de la historia, ¿no?
Entonces, es lo que debes de tener claro al momento de construir tu historia. Lo primerito es tener un tema, el mensaje principal que quieras dar. En este momento yo te quiero hablar de storytelling y te quiero hablar de cómo poder pararte en el público y contar una historia. Ese es el tema, ¿no? Y después sacas tus tres partes, ¿no? La introducción, el desarrollo y la conclusión. Y el desarrollo, o sea, cuando estés en el desarrollo, es mejor si lo divides en 3 bloques, porque el cerebro capta mejor las cosas de 3 en 3. Esa es la razón. Digo, científicamente es estudiado que al cerebro le gusta y digiere mejor las cosas cuando se las vas desmenuzando de 3 en 3. Entonces, el desarrollo de tu historia la puedes dividir en tus 3 puntos principales. Y claro que esos 3 puntos principales los puedes subdividir en más temas, ¿no? En más subtemas. Es importante que tú tengas esto en mente para que cuando vayas narrando tu historia no tengas que enumerar y decir 1, 2 y 3, no, eso no. Pero sí tengas muy claro qué es lo primero que debes de contar y cómo debes de hacer lo segundo, cómo debes de entrar a lo segundo y a lo tercero. La introducción entre punto y punto es muy importante para que tú lo puedas conectar, pero sin que se note. Y tú sigas platicando tu historia, ¿no? Entonces tú vas abarcando todos los puntos que quieres tocar, pero no vas mencionando cuáles son los cortes. Entonces, uno de los artes del speaker es el poder ir conectando todo a través de la historia sin que se vaya notando. Por eso es tan importante que tengas tú muy claro todo para que al momento de que estés contando tu historia, pues todo te salga muy fluido, ¿no? También parte de lo que debes de tener muy presente es que cuando entras a hablar en público, los primeros 60 segundos son muy importantes. Porque esos 60 segundos son los que deciden cómo te va a ir el resto de la plática. Por eso, si tú entras con esa confianza en los primeros minutos, pues te va a ir muy bien. Pero si tú tambaleas y la riegas desde la introducción, pues puede que te pongas nervioso y el resto de la plática ni la disfrutes y estés pensando en que la cagaste y te puede ir mal. Por eso es tan importante que no improvises y que tú ya traigas tus primeras líneas construidas para que al momento que te pares a hablar, en automático ya puedas entrar con algo. Tu introducción es súper importante. Claro que no te tienes que saber toda tu introducción, pero sí el arranque para que agarres esa confianza, yo le llamo el momentum, y le puedas ir metiendo más leña al fuego. Y por el contrario, que si te llega la desconfianza, pues vas a estar mal parado. Entonces, por favor, domina tus primeros 60 segundos. Esto es lo principal. Para resumirte todo en breve, es trata de ser coloquial, exprésate con palabras sencillas, no quieras verte rebuscado usando palabras muy aquí. Sé tú. Digo, cuida la postura, sí, el tema de los ademanes, ve recalcando las palabras que vas diciendo con tus manos sin exagerar, simplemente como lo es. Deja un reto al final. De hecho, en este momento yo quiero dejarte el reto de que construyas terminando de escuchar tu primera historia, o en la primera oportunidad que tengas te sientes, construyas tu historia, si es necesario vas y regresas y que empieces a practicar. Me acuerdo que cuando estaba entrenando para ir al concurso yo agarraba y practicaba en mi casa y mi espectador era mi mamá y la señora que nos ayuda con la casa. Y ese era mi público, ¿no? Yo con ellas practicaba nada más para que hubiera alguien ahí, porque a mí no se me facilitaba estar con el espejo, necesitaba que hubiera alguien. Entonces, agarra a tu amigo, a tu novio, a tu novia, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu roomie y ponte a hablar con él. O sea, tú repítele y repítele sin pena. Pero es importante que lo hagas, que construyas una historia. Trata de empezar por algo que domines, un tema que te apasione o un tema en el que seas experto para que se te facilite. Ese es lo recomendado, ¿no? Que empieces hablando de algo que dominas al 100% y qué mejor que hables de algo que sea a partir de una experiencia propia, porque cuando hablas a partir de tu experiencia, pues está cañón que se te olvide, ¿no? Trata de armar tu historia. Si es a base de tu experiencia o de un tema que tú dominas, excelente. Ármala, practícala, prepara bien tu introducción, prepara tu línea de 60 segundos, platícalo con el espejo, con quien más confianza le tengas, pero practícalo. Y recuerda que tu desarrollo divídelo en 3, ya lo puedes dividir en tus puntos como quieras, A, B y C, conéctalos sin que se den cuenta y pues bueno, esto es lo principal que debes de tomar.
Puedes practicar la modulación de la voz. Para eso hay muchos tutoriales en YouTube. Los tutoriales para cantar sirven demasiado para que aprendas también de dicción. Ponerte un lápiz en la boca aquí y el estar hable y hable y hable. Al principio es difícil, pero después te vas a ir acostumbrando. Esto es para que tú aprendas a deletrear bien. Es importante que pronuncies bien las palabras. Y me gustaría que cuando tengas tu primera historia me escribas por Instagram y me digas: Frank, ya hice mi primera historia, y me la mandes. Me daría mucho gusto leerte y ver que estás haciendo algo. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que las historias son muy poderosas y es una de las herramientas más cañonas para que tú te pares frente a alguien y lo puedas convencer de una idea que tú tienes. Nos vemos hasta la próxima.